Tu hijo va a empezar un nuevo colegio o jardín infantil y no sabes cómo prepararlo emocionalmente. En este espacio vamos a estar hablando de algo que en realidad a veces no se le da la importancia que merece, y es esta transición o este cambio de colegio o jardín que tiene un impacto importante en el área emocional de nuestros niños y que puede ser un poco negativo si no lo abordamos de la manera adecuada. Entonces, quédate que vamos a ir mirando paso a paso qué hacer y cómo acompañarlo en este proceso de duelo, de transición, como desees llamarlo. Para la gente de Instagram, estoy transmitiendo tanto en TikTok como en Instagram, entonces no voy a estar concentrada aquí en una sola pantalla, voy a estar como en esta dinámica de mirando aquí y allá para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Hoy vamos a estar hablando entonces de eso, cómo acompañarlo, cómo podemos hacer que ese proceso sea más suave, seguro y positivo para tu hijo. ¿Listo? Primero me voy a presentar para las personas que, si eres nuevo en este espacio, para las personas que no me conocen, yo soy Julia Ibargüen, soy psicóloga infantil y trabajo con toda la población infantil, con las familias, apoyándolos y acompañándolos en el desarrollo infantil, en su crianza respetuosa, haciendo acompañamiento emocional. Y en este caso pues vamos a hacer este espacio de la adaptación escolar, que es un proceso también emocional. Yo trabajo con niños de 0 a 8 años, me dedico especialmente a realizar orientaciones a las familias de manera virtual y trabajo con instituciones educativas también. Y bueno, ahí les cuento un poquito. ¿Listo? Vamos a empezar entonces mirando qué es y por qué es tan importante la adaptación escolar. ¿Qué creen ustedes? Aquí me da un poquito la luz por allá atrás. Me pueden escribir, la idea es que vayamos también interactuando, vayan haciendo sus preguntas y en el tiempo adecuado se las voy a ir respondiendo. Entonces, ¿qué es y por qué es tan importante la adaptación escolar? ¿Qué creen ustedes? Listo. Ustedes van escribiendo ahí y yo les voy a ir contando sobre esto. Adaptarse no es solo que el niño se quede sin llorar, porque pensamos a veces, ah no, él se quedó, ni se despidió de mí, se quedó tranquilo, todo súper bien. Pero en realidad va más allá de eso, ¿ok? Es poderse sentir seguro en ese entorno nuevo, en ese espacio que es totalmente nuevo para él, para su sistema nervioso, ¿sí? Y eso ocurre día tras día, eso no se da de la noche a la mañana. Que sí hay diferentes perfiles y hay niños que se adaptan mucho más rápidos que otros, a otros le toma más tiempo, pero eso tiene que ver con el temperamento del niño. ¿Listo? Yo aquí les voy a dar como unas consignas generales a tener en cuenta, pero cada caso es específico porque no sabemos el temperamento. Bueno, al menos yo no sé, no conozco cómo es el temperamento de tu hijo, y hay niños que se toman más tiempo para adaptarse a los procesos nuevos. Hay niños que en la semana que entran ya están súper adaptados, pero eso tiene que ver con su perfil de temperamento y no está ni bien ni mal ninguno. ¿Listo? Empezando por ahí. El ingreso a un nuevo colegio es un cambio fuerte en la rutina, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay rostros totalmente desconocidos para el niño. Hay sonidos diferentes, el espacio no es el mismo, ¿cierto? Los lenguajes, la forma de hablar quizás más si van de una ciudad a otra, ¿sí? Que es mayor como el impacto, los olores, ¿cierto? Toda esta infraestructura del lugar es totalmente diferente. Y para el cerebro es algo totalmente desconocido. ¿Listo? El cerebro infantil necesita tiempo y repetición para sentirse seguro. Es decir, las experiencias que el niño vaya viviendo en ese espacio día tras día son las que le pueden decir o mostrar a su cerebro que ese espacio es seguro. Por eso no se da de la noche a la mañana, o quizás no se da en la primera semana, porque el cerebro necesita comprobar que ese espacio es totalmente seguro. ¿Listo? Y la seguridad emocional es la base del aprendizaje. ¿Por qué es la base del aprendizaje? Porque un cerebro tranquilo, un cerebro seguro se dispone a aprender. Pero un cerebro que no se siente seguro, ¿cómo va a estar?
está atento a la expectativa para defenderse. Es decir, concentra toda su energía en defenderse y no en aprender. Por eso un cerebro que no se sienta seguro no va a aprender, ¿ok? Para que tengamos eso claro. Ahora miremos qué debemos hacer ya teniendo esto claro. ¿Qué debemos hacer antes de ingresar al colegio? ¿Cuál es la preparación emocional que debemos hacer para que nuestros niños puedan ir más tranquilos a su nuevo espacio? Listo. Primero que todo, es importante hablar con ellos. ¿Listo? Eso tengámoslo en cuenta. Hablarle del cambio, anticiparle. ¿Y cómo podemos hacer esto? Porque a veces nosotros los adultos no sabemos cómo hablar el lenguaje del niño, cómo ponernos a su estatura, no lo digo de manera física, sino como emocional, de poder entender sus procesos, su desarrollo. Entonces, algo que yo les recomiendo, que sé que para ustedes puede ser más sencillo, es la literatura infantil. Entonces, por medio de los cuentos. ¿Por qué? Porque la literatura infantil está creada en un lenguaje que sea más comprensivo para los niños. Entonces, por medio de los cuentos, ustedes pueden empezar a anticipar, a contar, a abordar este nuevo cambio de sus hijos del colegio a otro colegio o que va a entrar al jardín por primera vez. Y un cuento, para mencionarle alguno de todos estos cuentos que hay, es El monstruo de colores va al colegio, que es un cuento ya muy conocido, pero hay muchos otros cuentos. Pues el que desee más información me puede escribir y yo le puedo compartir. Pero el cuento, entonces, en El monstruo de colores va al colegio, pues cuenta todo esto de que todo es nuevo para él, todo es el espacio, no conoce a los amigos y quizás a veces comete una u otras cosas que no debía hacer, pero es porque esto es totalmente desconocido para él. Y esto le ayuda a entender a tu hijo o a tu hija, como a tener una idea de lo que va a pasar en ese nuevo colegio, de pronto lo que va a sentir en ese nuevo espacio. Y esto ayuda a que el niño se sienta un poco más tranquilo o más seguro. Por medio de juegos también lo podemos hacer, por medio de juego de roles. Entonces puedes sacar un espacio donde juegues con tu hijo, con los peluches, con los juguetes de tu hijo y le vayas contando por medio del juego como ese nuevo cambio que va a llegar. Entonces pones los personajes y le empieza a decir, mira, este personaje se llama Julanito, él va a ir a un nuevo colegio, en su colegio nuevo va a estar seguro, va a tener una profe que se llama tal Julana. Pues si sabes el nombre de la profe para írselo también anticipando, genial. Entonces le vas contando todo así por medio del juego lo que tú le quieres comunicar. En este nuevo espacio, Julanito quizás va a sentir un poco de nervios o va a sentir un poquito de miedo porque no conoce a nadie, pero él puede respirar y estar tranquilo porque ese lugar es seguro para él. Y le puedes preguntar por medio del juego, ¿tú qué harías sintiéndote así en ese espacio nuevo? Y así te vas como involucrando más en todo esto de contarle y anticiparlo en un lenguaje que sea adecuado para él, y le puedes ir haciendo preguntas también para saber el qué siente, qué piensa respecto a eso. Entonces, como una forma muy dinámica de hacerlo. También lo puedes hacer con fotos del lugar si es posible. Entonces hay algo que se llama libro social, que yo creo que ahora se los voy a comentar en el transcurso de este espacio. Entonces tú por medio de fotos le puedes mostrar la fachada del nuevo colegio, del nuevo jardín. Por medio de fotos le puedes mostrar partes del jardín o del colegio por dentro. Le puedes mostrar la foto de la docente si es posible. Entonces tratar también de con imágenes, porque los niños son visuales, de mostrarle el nuevo espacio donde van a estar. Entonces esa es una de las cosas que hacemos para acompañarlos. Primero, hablar y usar estas herramientas que acabo de mencionar: cuentos, juegos e imágenes. ¿Listo? Validar sus emociones, súper esencial, ¿sí? Entonces tú le puedes decir a tu niño, puedes sentirte nervioso, entiendo, puedes sentirte triste o con ganas de llorar, eso es normal. Que él entienda que eso que está sintiendo emocional hace parte de ese proceso y es normal, no está mal que él se sienta así. Porque a veces nosotros le empezamos a decir, no llores, no te sientas así, no hay que llorar. Claro que sí, o sea, si nosotros nos ponemos en sus zapatos, cambiarse. Que por ejemplo en este momento estoy en un nuevo espacio, en un nuevo apartamento,
Y pues uno ya como adulto cuenta con las herramientas, pero no es sencillo. A nivel emocional también uno se va sintiendo como raro. Yo me siento como un poquito desorientada, mi cerebro como que se está ubicando en el nuevo espacio, porque todavía no he organizado muchas cosas. Entonces, si uno como adulto se siente así, imagínense los niños que están en ese proceso, su cerebrito está en ese proceso de desarrollo, cómo no se sentirán ellos que de pronto no saben identificar lo que sienten. Entonces tú eres su traductor emocional, tú le vas a decir, claro que puedes sentirte triste, puedes sentir miedo, nervios, está bien, yo estoy aquí para ti, y le puedes hablar un lenguaje de seguridad. Si tú decidiste que él entrará a ese jardín o colegio, es porque tú sabes que él va a estar seguro. Entonces le hablas un lenguaje de seguridad y le dices, aquí vas a estar seguro. ¿Listo? Visitar el lugar antes del primer día si es posible, aunque sea desde afuera. Además de las imágenes, también es importante que un día antes, si el colegio o el jardín lo permite, el niño pueda ir a mirar el espacio, pueda ir a conocer dónde está ubicado el baño, especialmente los niños que van al colegio, ¿sí? Que van del jardín, pasan del jardín, que están en transición al colegio. Súper esencial, ¿por qué? Porque el colegio es muchísimo más grande, tiene muchos más niños. Entonces, que él sepa dónde está ubicado el baño, porque no siempre el baño queda dentro del salón, ellos se tienen que desplazar fuera del salón. Entonces, que él sepa esto de dónde queda el baño, dónde queda el patio del recreo, dónde queda cada parte importante de ese colegio. Esto le ayuda a sentir más seguridad, ¿sí? Por ejemplo, nosotros cuando vamos a un lugar totalmente desconocido nos sentimos como un poquito inseguros, ¿cierto? Pero cuando es un lugar que ya sabemos dónde queda todo, fluimos y estamos totalmente tranquilos. Así mismo pasa con el niño. Entonces, si puede, si es posible, llévalo un día antes a conocer, a visitar y a que juegue en el parque también del colegio o del jardín. Otra herramienta que hay que tener en cuenta es el calendario visual de cuenta regresiva. Entonces, vas a crear un calendario visual. ¿Esto cómo se hace? Una semana antes. No lo podemos hacer con más tiempo de anterioridad porque esto puede crear ansiedad en el niño. Entonces, una semana antes que el niño vaya a entrar al colegio, vas a tener un calendario visual que diga mi ingreso a mi nuevo colegio y que tenga los días de esa semana y él vaya chuleando. Ya pasó el lunes, ya pasó el martes, ya pasó el miércoles y así sucesivamente chulee los días que van pasando esa semana hasta que llega el día de ya ir al colegio, ¿sí? O al jardín, porque esto visualmente también le da una seguridad al niño, porque si no sabe cuándo va a ir al colegio, va a estar a la expectativa y te va a estar preguntando, o escríbame por aquí si no es cierto cuando hay esos cambios, y empiezan a preguntar, ¿cuándo voy a ir al nuevo colegio, mamá? ¿Cuándo va a ser el momento de ir al colegio? Porque ellos, aunque muestren como que están emocionados y quieren hacerlo, cuando ya estén allá, pues las emociones que van a sentir son diferentes. ¿Listo? Entonces sí es importante que tengan ahí claro los días y ellos vayan estando más tranquilos, ya se va acercando el día, hasta que visualmente ya, mañana es el día de ir al nuevo colegio y tú le puedes decir, vas a estar bien, vas a estar seguro, yo voy a estar para ti, te voy a acompañar, si necesitas ayuda de la profe le puedes comentar. Bueno, no me voy a adelantar, pero eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Vuelvo y repito, los niños son visuales y las herramientas visuales son esenciales para estos procesos de transición, de duelo, de cosas nuevas. ¿Ok? Hacer rituales simbólicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, elegir juntos la lonchera. Entonces pueden elegir cuando le vayan a comprar los útiles, involúcrenlos en esto, ¿sí? En ir a comprar los útiles, en ir a comprar su bolso, todo esto. Entonces, elegir junto a la lonchera, preparar la maleta para ese nuevo día, ponerle, por ejemplo, un besito invisible en la mano. Entonces, cuando ya se despidan, te dejo un besito invisible, mamá va a estar aquí para ti, va a estar aquí conectada contigo, ¿cierto? Y que le quede como el besito en la mano. Esto son rituales que le dan seguridad, aunque parecieran insignificantes, son rituales que le dan
seguridad al niño, o despedirte con un saludo especial también le ayuda muchísimo al niño. Entonces estos rituales simbólicos son importantes, involúcrelos en cuando están ordenando o arreglando la lonchera, cuando están arreglando los bolsos, muéstrale qué va a llevar, todos sus materiales, sus útiles, porque a veces por nosotros hacerlo más rápido, porque con ellos obviamente toma un poquito más de tiempo, le empacamos todo y el niño no sabe dónde van sus cosas. Es importante que él sepa absolutamente, bueno, entre lo más posible. Entonces que tú lo hagas con él o con ella. ¿Listo? Pueden jugar entre los juegos de roles que mencionaba ahora, pueden jugar al jardín en casa. Entonces los juegos simbólicos donde mamá, papá es el profe y el niño es el estudiante. Entonces este juego también puede hacer que el niño se exprese y también sepa más o menos cómo va a ser la dinámica de ese nuevo lugar o de ese nuevo espacio. Más que todo para los niños que van por primera vez al jardín, que nunca han estado en un entorno escolar. Y para los niños que van a un colegio nuevo, a un colegio grande. ¿Ok? Vamos a mirar entonces, teniendo en cuenta ya de qué es lo que hay que hacer antes de que el niño entre al colegio o al jardín. No sé si les quedó claro esto, si tienen alguna pregunta, algo que me quieran decir. Por acá en Instagram. Si tienen alguna pregunta también la podemos dejar. Bueno, me la pueden ir comentando por aquí, teniendo en cuenta lo que estoy hablando. ¡Ay, hola, vale! Bueno, sigamos entonces. Durante los primeros días de qué se debe hacer, cómo se debe acompañar al niño durante los primeros días. Ya mencioné que hay que hacer antes, ahora miremos durante los primeros días. Primero, una transición progresiva, es decir, vamos a acompañarlo en esa transición paso a paso. Siempre despedirse, esto ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando el niño va al nuevo jardín, muchas veces los papás se van sin despedirse, se esconden, porque es que el niño se va a poner a llorar, entonces me voy, lo dejo y me escondo. Esto es totalmente, digámoslo así, nocivo para el sistema nervioso del niño. ¿Por qué? Porque él está apenas empezando a aprender sobre la permanencia del objeto, hablando de los niños que entran por primera vez al jardín. Es decir, saber que si deja de ver a mamá, no es porque mamá ya no vaya a volver por él, ¿sí? Sino que mamá está en otro lugar y va a volver a recogerlo. Entonces, darle esa seguridad. Cuando tú te despidas de tu hijo, darle el lenguaje de seguridad, decirle, te vas a quedar, se lo pasas a la profe con la que él se va a quedar. Te vas a quedar con la profe Julanita, con ella vas a estar segura, mamá va a volver en un rato por ti. Pues ellos no tienen noción del tiempo, pero le puedes decir. Normalmente en los procesos de adaptación, los niños solo se quedan 2 horitas. Hablando del preescolar, los niños solo se quedan 2 horitas, más o menos. Hablando del colegio, se quedan, si la jornada es hasta las 3 de la tarde, entonces los niños se quedan como hasta las 12 del mediodía. Entonces tú le puedes decir, mira, te vas a quedar con la profe tal Julana, con ella vas a estar seguro, mamá va a volver por ti, le das un abrazo y listo. Pare de contar. La idea tampoco es quedarte ahí. Yo sé que como mamá a veces es un poquito complejo, porque eso también es una transición y un duelo para ti como mamá, pero lo entregas a la profe. Como les dije ahora, si ustedes decidieron que sus hijos estudiaran ahí es porque saben que ahí van a estar seguro, lo dejas a la profe y te vas. Te puedes despedir con un beso, un abrazo y te vas, porque la idea no es que el niño se quede ahí tanto tiempo contigo, porque esto va a afectar más el proceso de la despedida y que el niño se quede. Hay niños que se quedan llorando bastante, yo entiendo, hay otros que no tanto, pero estar tranquila de que eso es un proceso de adaptación. Y según el temperamento del niño, pues hay niños más intensos en su llanto que otros. En algunos jardines les permiten a los papás en esos primeros días que se queden pues como en un espaciecito donde los niños no lo vean. Ahí pues tú también vas a estar un poquito más tranquilo y más seguro porque estás en ese espacio, puedes estar viendo qué va a pasar con tu hijo. Pues sí, la idea es que no te vea y hagas este ritual igual de despedida. Así tú te quedes ahí porque él pues no sabe que tú te vas a quedar.
en ese espacio. Entonces no hagan eso, no se vayan sin despedirse de sus hijos, ¿sí? Porque la confianza se construye con coherencia, ¿sí? Tener en cuenta la rutina clara de entrada. Entonces tú le puedes ir comentando en el camino, bueno, primero vamos a llegar a tu nuevo jardín, vas a saludar a tu profe, luego te voy a dar un beso y me voy. Que él sepa ese paso a paso que van a hacer. Si es necesario, si tú ves que es necesario manejar visuales también para este proceso, pues le muestras, hace las visuales y le dices, mira, primero vas a llegar a tu colegio, luego vas a saludar a tu profe, luego yo te doy un beso y ahí me voy. Tú quedas seguro en tu jardín infantil o tú quedas seguro en tu colegio, ¿sí? Todo esto es importante, hablarle al niño, mostrarle al niño. Esto le ayuda mucho porque le da una claridad de lo que va a pasar. Llevar un objeto de apego. Yo sé, bueno, todas las instituciones en realidad deberían permitir esto porque esto es esencial para que el niño se sienta seguro emocionalmente. Entonces, ¿qué es un objeto de apego? Es un juguete, puede ser un juguete, un peluche, claramente que no sea grande, muy llamativo, sino, bueno, el peluche que tu hijo le gusta mucho. El peluche con el que tu hijo se siente seguro. Que ese juguete lo acompañe a ese nuevo colegio, ¿sí? Por eso digo, todos los jardines e instituciones educativas deberían permitir que el niño en sus primeros días pueda llevar su juguete de apego. Porque yo sé que hay instituciones que no dejan llevar juguetes para evitar ciertas cosas, que se pierda, que una cosa, que el conflicto entre niños por el juguete. Y hay un día de juguete, ¿sí? Por ejemplo, los viernes es día de juguete. Pero haciendo la excepción, en este proceso de adaptación, sí sería bueno que permitan, si aquí hay docentes, personas de instituciones educativas, que permitan que el niño lleve su juguete de apego porque esto le permite al niño sentirse más como acompañado de algo que sí ya conoce y su juguete de apego, el juguete de apego de un niño le da o le transmite seguridad. Entonces, si ese juguete de apego lo puede acompañar, sería maravilloso. ¿Listo? Si el niño no tiene un juguete de apego y tú crees que es necesario, por ejemplo, que lleve un pañuelo con el olor de mamá, eso también le ayuda muchísimo a bajar esos niveles de ansiedad, a regular ese miedo que está sintiendo por esa situación novedosa. Es otra de las herramientas o estrategias que se realizan. ¿Listo? Es importante que evitemos frases como de no llores, porque ahí estamos invalidando su emoción, ¿sí? Él siente ganas de llorar porque eso es algo nuevo para él y siente temor, siente miedo. O decirle tienes que ser valiente. No, en lugar de eso, mejor dile, sé que va a ser difícil y aquí estoy para acompañarle. Recálcale siempre que tú estás como mamá, como papá, para acompañarle. Que es válido que sienta lo que está sintiendo, pero siempre tú vas a estar ahí con él acompañándolo. Eso también le ayuda mucho a transmitirle seguridad a tu hijo. ¿Está claro? Vamos claros por ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este proceso? ¿Alguna experiencia? ¿Por qué estoy hablando de esto en estas fechas, en esta época? Porque normalmente aquí en Colombia los niños ahora están como en vacaciones, la mayoría, y empiezan a entrar en agosto, en septiembre, y es importante tener esta información para poder acompañarlos, porque luego cuando ya entran al colegio y no se hizo este acompañamiento del proceso de adaptación, se suele tornar bastante complejo, no solo para el niño, sino para las familias y para la docente. Entonces, prevención. Yo siempre les he dicho, la psicología no es solo, es que yo acudo a psicología cuando ya tenga el problema. No, la psicología también es prevención, prevenir eso. Entonces yo me anticipo a lo que quizás puede pasar y acompaño a mi hijo en ese proceso para que esto sea más llevadero. Bueno, entonces sigamos. Ahora, ¿qué señales? Ya hablamos de qué hay que hacer antes de que el niño entre al jardín, qué hay que hacer durante, y ahora vamos a mirar qué señales
nos demuestran que le está costando adaptarse. Es decir, qué cosas puedo mirar yo y observar a mi hijo donde digo le está costando adaptarse, y ahí buscar o saber qué otra cosa puedo hacer para acompañarlo. Primero, un llanto intenso por muchos días seguidos sin recuperación al final de la jornada. Es decir, hay niños que lloran, si tú lo dejas 2 o 3 horas, todo ese tiempo llora, ¿sí? Por varios días. Entonces ya va una semana, ya van 2 semanas y el niño sigue llorando toda la jornada. Entonces ahí tenemos que estar atentos de lo que está pasando y saber qué otra cosa puede hacer, porque ahí ya no solo es el acompañamiento que tú le haces, sino qué acompañamiento están haciendo también en la institución educativa para que el niño pueda empezar a sentirse seguro en ese espacio. Entonces, pendientes de eso, de si su niño dura llorando más de 2 semanas aproximadamente y llora toda la jornada, ¿cierto? Cambios de comportamientos en casa. Entonces, los berrinches, las pataletas, los desbordes emocionales son más frecuentes. Empiezan las regresiones y los miedos. ¿Qué son las regresiones? Las regresiones es cuando el niño vuelve otra vez a una habilidad que ya había, vuelve otra vez a algo del desarrollo que ya había superado, como por ejemplo el control de esfínteres. Entonces, constantemente se está orinando en la ropa, cuando el niño ya controlaba esfínteres, por ejemplo. Entonces, estar súper pendientes de eso. Puede que pase la regresión a la primera semana. Puede que pase porque el niño apenas se está adaptando, no solo emocional, o sea, emocionalmente el control de esfínteres influye mucho la parte emocional. Entonces, puede que hayan accidentes la primera semana. Es normal porque es un lugar nuevo para él, son personas nuevas, ¿listo? Y esos accidentes pueden pasar. Pero si esto ya es recurrente, tener en cuenta ahí para saber cómo entonces acompañar a tu hijo, cómo abordarlo y cómo lo están acompañando en la institución educativa. Los miedos que también se pueden dar obviamente en las primeras semanas, ¿sí? Segunda semana quizás. Pero si esto ya sigue un miedo intenso, por ejemplo, en tu hijo, empezar a revisar entonces qué está pasando, porque si ya lleva todas estas semanas, todavía se sigue sintiendo así con este miedo que suele ser a veces preocupante. Dolores físicos sin causa aparente. Entonces empiezan a decir que les duele la barriguita, que les duele la cabeza o vómitos. No suele pasar tan comúnmente, de pronto el dolor de pancita así, de cabeza quizás, pero los vómitos a veces porque están llorando mucho, todo esto. Pero si esto ya pasa de las 2 semanas, tenemos que ponerle atención. ¿Listo? Cuando empiezan a decir frases como no quiero ir más, tenemos que estar súper atentos. Si ya lleva 1 o 2 o el mes y el pendientes. O si dice la profe me da miedo, porque a veces también suelen decir frases como esos. Bueno, tenemos que acudir a la institución educativa a ver cómo podemos darle manejo a esta situación. O cuando dicen quiero quedarme contigo siempre. Si el niño dice así es porque ese lugar no le está transmitiendo seguridad, ¿sí? Entonces es súper importante tener en cuenta, aquí no estamos... simplemente son como que tenemos que estar alertas y a la expectativa, ¿cierto? Porque se ven muchos casos y muchas situaciones, pero no estamos como, o sea, no quiero que vayan a interpretar que aquí estamos hablando mal de las instituciones, estamos en contra de las instituciones, no, porque yo trabajo en instituciones educativas, pero son cosas que hay que tener en cuenta, ¿listo? Por el bienestar de sus hijos. Listo, ya teniendo en cuenta entonces lo que acabo de decir anteriormente, vamos a mirar cómo acompañar desde casa. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer en casa aparte de lo que ya mencioné? Entonces, algo que yo dije ahora son cuentos. Entonces, cuentos al final del día, por ejemplo, abrazos, un espacio para hablar, aunque el niño no narre mucho. Y muchas veces los papás me dicen que uno le cuenta y él no habla, no cuenta mucho, entonces no sabemos cómo abordarlo, cómo acompañar esa situación que pasa en el colegio porque él no la dice. Un ejercicio que ustedes pueden hacer es coger un peluche de su hijo y ese peluche es al que ustedes le van a decir todo lo que le quieran decir. Explico.
Van a tomar el peluche, van a poner un timer o la alarma 5 minutos y ustedes le van a decir a su hijo, vamos a expresarle a tal fulanito, digamos que este muñeco se llama, bueno, este se llama Cerebrín, si este es el nombre de este. Vamos a decirle a Cerebrín algo que queramos decirle. Vamos a expresarle lo que yo siento o bueno, lo que tú quieras decirle hasta que se acabe el tiempo, los 5 minutos. Y lo vamos a hacer por turno. Primero lo va a hacer mamá, luego lo va a hacer papá y luego lo vas a hacer tú. Primero ustedes para que ustedes modelen. Entonces le van a decir, por ejemplo, a Cerebrín, Cerebrín, hoy me sentí un poquito preocupado en el trabajo. Eso lo dice mamá, ¿no? Entonces papá dice, Cerebrín, hoy me sentí un poquito cansado cuando salí de trabajar. Entonces ya el niño puede decir, hoy me sentí un poquito de miedo en el colegio o en la escuela. Entonces ustedes van expresando para que el niño también lo vaya haciendo y así ustedes puedan descubrir qué está sintiendo el niño, si el niño no es de hablar o de expresar mucho. Cuando ya se apague o ya se acabe la alarma, listo, no vamos a refutar, no vamos a decir absolutamente nada, se acabó el juego y ya tú te quedas con esa información de lo que tu niño está sintiendo, listo, entonces ya tú decides si buscar una ayuda profesional o qué hacer al respecto, ¿entendido? Bueno, evitar saturar con preguntas, ¿qué hiciste? ¿Cómo te portaste? ¿Cierto? En lugar de eso, decirle, ¿quieres contarme algo de hoy? Yo estoy aquí para escucharte. Y esto va conectado con lo que acabé de decir. Si tu niño no es de hablar mucho, pueden probar un juego como el que acabé de decir. Rutinas predecibles en casa. Esencial tener rutinas predecibles. Entonces, no sé si ustedes manejan rutinas visuales, pero es súper importante que tengan la visual de la rutina del niño, rutina de la mañana, antes de irse al colegio o al jardín, rutina de la tarde o de la noche, y que el niño vaya dando checklist a cada una de esas actividades que ya va terminando, haciendo o desarrollando. Esto también le da seguridad al niño. Entonces es importante manejar las rutinas visuales en casa. Esto le ayuda a bajar los niveles de ansiedad también en ese proceso de adaptación de nuevo colegio. Entonces practíquenlo. Si necesitan como una guía de cómo hacer la rutina visual, me pueden escribir y yo les envío cómo la pueden hacer. Conexión física. ¿Qué es conexión física? En este tiempo donde tu niño se está empezando a adaptar a este nuevo espacio, tener mucho contacto con él, mucho contacto físico, mucho contacto visual, abrazos, caricias, esto le ayuda también un montón. Dibujar juntos el día, entonces al final, cuando lo recojas, cuando tengas el espacio después de que el niño ya fue al colegio en esa primeros días por primera vez, entonces van a dibujar, que él dibuje algo, cómo te sentiste, dibujar algo de tu nuevo colegio y quizás pueden dibujar también las emociones y ahí te vas involucrando y vas descubriendo un poco de cómo está y cómo se siente tu hijo en ese espacio. ¿Listo? Básicamente era esto que quería compartirles hoy. No sé si tienen alguna pregunta sobre este proceso de adaptación de sus niños al nuevo colegio, al nuevo jardín. Algo que quieran saber de cómo abordar en este proceso para ir cerrando. Me pueden preguntar por aquí. Para ir cerrando, ¿listo? Si quizás estás viviendo este proceso con tu hijo, sientes que no sabes cómo acompañarlo emocionalmente, estoy aquí para ayudarte, ¿listo? Trabajo con familias en proceso de adaptación escolar o en diferentes procesos emocionales que necesiten, puedo darte herramientas personalizadas según la edad de tu hijo, según la característica de tu hijo, el temperamento, ¿ok? El estilo emocional de tu hijo, de los recursos que tú tengas como mamá o como papá, ¿sí? Y si necesitas una orientación sobre este tema más personalizada, puedes escribirme aquí al DM, por Instagram pueden escribirme al DM y te cuento cómo agendar una asesoría o participar en mis próximos espacios, ¿listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta por hacer? Este espacio hoy era un poquito cortico, algo que quieras decir sobre la adaptación, la nueva entrada al colegio de tu hija.
de tu hijo. Me quedo un poquito por aquí. Bueno, gracias por acompañarme hoy por aquí por la cuenta de Instagram. Les voy a dejar este live guardado y para que lo compartan a las personas que ustedes crean y consideran que lo necesiten. Me voy a quedar un poquito por aquí por TikTok. Si tienen alguna pregunta, por aquí por TikTok interactúan un poquito más. Entonces, muchísimas gracias por estar en este espacio. Espero que este live, las herramientas que les brindé, les ayuden muchísimo en el proceso de adaptación escolar con sus hijos. Hasta el próximo lunes con Conversaciones que Conectan. Por aquí tienen alguna pregunta sobre el proceso de adaptación. No dice imagen. Sobre el proceso de adaptación de sus niños. El live lo voy a dejar guardado en Instagram. Si desean, me siguen también por Instagram. Mi Instagram aparece así como estoy. Bueno, creo que aquí no estoy así. Aparezco como psi.julieibarwen. Si desean seguirme, porque este live lo voy a dejar guardado en Instagram. ¿Listo? Aquí en TikTok no lo guardo. Y además no sé cómo guardarlo por aquí. Bueno, algo que quieran preguntarme para ir cerrando el live. Recuerden que la seguridad empieza en el corazón de mamá y papá. ¿Listo? Entonces, que ustedes empiecen a acompañar ese proceso de adaptación al nuevo jardín, al nuevo colegio, es esencial. ¿Listo? Por aquí, algo que me quieran decir. Muchas veces, porque les cuento sobre los casos que he atendido, el cambio de colegio se da porque también hay cambio de casa. Entonces, son varios cambios a la vez. ¿Sí? El cerebro del niño tiene que asimilar varios cambios a la vez y esto suele ser un poco más complejo. A veces el niño piensa que a la nueva casa que se va a ir no va a ir sus juguetes, por ejemplo. Miren, cositas que uno ve como tan en serio le pasa a los niños. Pues que va a dejar sus anteriores amigos. Todo este proceso va a estar en un espacio nuevo, no solo de casa, sino del colegio, del jardín. Entonces esto requiere muchísimo más acompañamiento porque ya son varios cambios a la vez. Algunos pues cambian porque salen del jardín infantil, de preescolar y entran a primaria a un nuevo colegio. Otros siguen en el mismo colegio porque el colegio tiene preescolar y tiene ¿cómo se llama? Y tiene primaria, pero cambian de docente, la dinámica es diferente en la etapa escolar, la entrada, la rutina, todo esto hay que acompañarlo, es esencial acompañarlo para que no se torne tan complejo ni para ti ni para tu hijo. Entonces, si tienen algo que preguntar, aprovechemos este espacio para aclarar duditas. Hoy estuvimos hablando de la adaptación escolar. Bueno, siendo así entonces, muchísimas gracias por haberse conectado. Les recuerdo que todos los lunes a las 10 de la mañana me conecto yo por este espacio, brindándole como herramientas de cosas que ustedes como papás necesitan en su crianza para acompañar el desarrollo emocional de sus hijos. Entonces todos los lunes por el mismo canal y a la misma hora, por aquí siempre en Conversaciones que Conectan. Gracias por las personas que estuvieron en todo el live y las que fueron llegando y se fueron quedando. Muchísimas gracias, feliz resto de día y feliz inicio de semana.